Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con la segunda parte de proteínas, ¿sí? Esta es la etapa final, vamos a hablar de lo que nos quedaba de Power pasado y además sobre lo que es metabolismo, enfocando bien donde nos interesa a nosotros. Van a ver que hay modificaciones del Power pasado porque me traje realmente lo que me interesa y lo que nos sirve para ahí, ¿sí? Y esto está buenísimo porque tienen absolutamente todo detallado. Cualquier cosa que quieran que les explique con respecto a eso, me avisan y no tengo ningún inconveniente. Les subiré un video extra, pero realmente esta es la versión que me interesa y que nos interesa a los profes porque nos da la pauta mínima y necesaria para poder entender lo que es metabolismo. Bien, según lo que era la composición química de las proteínas, las podíamos separar en proteínas simples y proteínas conjugadas. Bien, ¿dónde entraba el tema de la composición química? Me iba a dar cuenta con la hidrólisis de las proteínas. Bien, yo las rompo y veo qué me queda. Cuando lo que obtengo de la hidrólisis de proteínas es simplemente aminoácidos, que es lo esperable que de encontrar una proteína, ahí me estoy refiriendo a una proteína simple, ¿sí? Fíjense que no hay demasiado misterio. Bien, y cuando hablamos de proteínas simples podíamos separar, si quisiéramos ir más en detalle, en aquellas que son globulares y aquellas que son fibrosas, ¿sí? Hablamos de albúminas, globulinas, glutedinas y gliadinas, protaminas, histonas, ¿sí? Y las fibrosas que son las escleroproteínas, donde las más importantes van a ser el colágeno, la queratina y la elastasa, ¿sí? Teniendo en cuenta que no son las únicas, también podemos hablar de fibrina, podemos hablar de miosina, ¿sí? Pero esas tres son las principales que nos van a interesar, ¿sí? Sobre todo cuando empecemos a hablar del proceso de digestión, ¿bien? Proceso de digestión y después algunas otras funciones que tienen las proteínas, ¿sí? Entonces, clasificación de proteínas en cuanto a su hidrólisis y qué me van a dar, tenemos simples y conjugadas. Las que son simples, como estamos viendo en pantalla, son aquellas que solamente me van a dar en su descomposición aminoácidos. Bien, entonces siguiendo esa lógica de pensamiento, cuando hablamos de proteínas conjugadas, lo que quiere decir es que cuando las hidrolizo, no solamente voy a obtener aminoácidos, sino que tengo otro tipo de productos. Bien, en este caso las podemos también llamar heteroproteínas para darnos cuenta de que están formadas por dos unidades diferentes y las podemos clasificar según lo que va a ser su grupo prostético, ¿sí? O sea, qué tienen pegadito las proteínas, ¿sí? Si tienen adosado fósforo o ácido fosfórico, son fosforoproteínas. Si tienen adosado un glúcido, ¿sí? Estamos hablando de glicoproteínas. Si estamos hablando de que tenemos un lípido, hablamos de lipoproteínas. Si tenemos ácidos nucleicos, hablamos de nucleoproteínas. Si tenemos algún compuesto pigmentado, podemos hablar de cromoproteínas. Y si hablamos de metales, hablamos de metaloproteínas, ¿sí? Cada una de ellas obviamente va a tener una función en particular, ¿sí? Pero eso ya es otro tipo de clasificación. Esto es simplemente en clasificación de proteínas simples y conjugadas, y así como están los que nos interesa a nosotros que a ustedes, ¿sí? Les quede y se entienda. Después otra cosa que teníamos eran las funciones de las proteínas, que muchas de estas realmente nosotros ya las conocemos porque las venimos hablando desde lo que fue biología, ¿sí? Podemos hablar de funciones estructurales, sabemos que las proteínas están formando parte de nuestras membranas, ¿sí? Acuérdense que tenemos proteínas que van a ser integrales y periféricas, cuando hablábamos de membrana plasmática, están formando parte de nuestros músculos y esas famosas fibras de colágeno, ¿bien? Tiene también función enzimática, ¿sí? Con este tema de catabolizar más rápido las reacciones biológicas. No todas las enzimas son proteínas, pero un montón de enzimas son de origen proteico, ¿sí? Hablamos de reconocimiento celular, ¿sí? Esto tiene que ver, por ejemplo, con los que son los grupos sanguíneos, ¿bien? Hablamos de contracción muscular, ese famoso, ¿sí? Esa famosa dupla de la actina y la miosina, ¿sí? Algo tan importante como permitirnos movilizarnos, ¿sí? Función hormonal, estos mensajeros químicos que
habíamos clasificado y conocíamos que podíamos tener algunas hormonas que eran de origen proteico, de defensa inmunitaria, y aquellos que estén cursando inmunología seguramente estén cansados ya de hablar de las inmunoglobulinas, sabemos que son proteínas, ¿bien? Transporte y almacenamiento de oxígeno, ¿sí? O de gases, esta también es una función muy importante. Van a alcanzarse en lo que es laboratorio después de hablar de la hemoglobina, ¿sí? Esta es una de las proteínas súper importantes, hemoglobina, mioglobina, ¿sí? Se utiliza un montonazo y es muy importante que ustedes después lo conozcan bien, ¿sí? Y también algo muy particular y súper importante a nivel de nuestro cuerpo, ¿bien? Y a nivel de ustedes, el día de mañana lo que va a ser la carrera, que van a ver en hematología, lo que es la coagulación. Esto que permite, ¿sí? Evitar la salida de sangre, ¿sí? Cuando tenemos algún tipo de laceración, ¿bien? O de espesar la sangre, como mal dicen la doña Rosa cuando hablamos de que estoy coagulado o anticoagulado, ¿sí? Entonces, fíjense que más allá de poder nombrar qué es lo que está haciendo cada una, o sea, qué tenemos en detalle en cada una de estas funciones, lo importante a llevarnos con respecto a esto es que las proteínas tienen una importancia biológica fundamental, ¿sí? Fíjense en la cantidad de cosas que están haciendo que son esenciales para nuestra vida. Bien, ahora sí podemos empezar a hablar de lo que es metabolismo de proteínas, ¿bien? Metabolismo de proteínas a veces parece bastante complejo, pero quédense tranquilos que vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Tengan en cuenta que es un tema larguísimo y que nosotros lo hemos condensado realmente a aquellos conocimientos que son pertinentes para ustedes como futuros técnicos en laboratorio. No solo el día de mañana en lo que va a ser su labor profesional, sino también a lo largo de lo que les queda de carrera, que esto nos va a facilitar un montonazo el estudiar las próximas materias que vienen en los cuatrimestres siguientes. Bien, tengamos algunas consideraciones antes de empezar. ¿Qué quiere decir esto? Prestemos atención a esto bien básico para después entender por qué vamos hacia un lado o hacia el otro en importancia para hablar sobre el metabolismo, ¿sí? Punto número 1, conocemos que las proteínas son las principales fuentes de nitrógeno que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Tengan idea que hay todo un ciclo biogeoquímico del nitrógeno donde pasa del nitrógeno atmosférico al nitrógeno, ¿sí? Que tenemos la fijación del nitrógeno, luego la forma de que eso es procesado por bacterias, ¿sí? Absorbido por las plantas, consumido por herbívoros y finalmente consumido por nosotros los animales. Bien, ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque el nitrógeno realmente, si ustedes recuerdan algo de biología otra vez, era parte fundamental de la composición de un montón de biomoléculas. Entonces, realmente necesitamos el nitrógeno, ¿sí? Y es una gran fuente de nitrógeno lo que va a ser nuestra dieta, ¿sí? Y el aporte proteico para poder generar un montón de estructuras, ¿sí? Tanto físicas como químicas que son importantes para nuestra vida, ¿sí? Entonces, a raíz de que las proteínas, ¿sí? Tienen nitrógeno, cuando hablamos de grupo amino, ¿qué tenemos ahí? Nitrógeno, ¿sí? Vamos a ver que estas entonces son la fuente principal del mismo. Y el balance que tenemos, lo que se llama balance nitrogenado, va a estar dado entre el anabolismo y el catabolismo que tengamos de las proteínas, ¿sí? Que de esa manera va a estar equilibrado, ¿sí? Entre lo que ingresa, o sea, todo lo que comemos, y todo lo que podemos eliminar en nuestros desechos como orina y como heces, ¿sí? Porque si bien el nitrógeno es súper importante para nosotros, cuando hablamos de uno de sus productos de degradación, que forma parte de lo que sería este ciclo biogeoquímico que les comentaba, ¿sí? Hablamos del amoníaco, por ejemplo, eso tiene una función, o en realidad tiene un efecto, ¿sí? Que puede ser neurotóxico, entonces necesitamos eliminarlo también. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de el ciclo de la urea, ¿sí? Nos estamos haciendo referencia a eso. Cuando hablamos de procesos de transaminación y desaminación, estamos hablando de este balance que tenemos nosotros en lo que es la biosíntesis de las proteínas corporales. Y me viene esto a colación del punto número 2, que nosotros a los aminoácidos, ¿sí? No los podemos almacenar en el organismo, ¿sí? A diferencia de lo que sucedía tanto con los carbohidratos como con las grasas, ¿sí? Los aminoácidos no se almacenan. Entonces, ¿cómo yo mantengo estable los niveles, ¿sí?
mediante un equilibrio entre aquello que degrado de las proteínas corporales que tengo incorporadas, ¿sí? O aquello que vuelvo a hacer como si fuera biosíntesis, ¿sí? Y ahí venía lo que les comentaba recién, que vamos a hablar del proceso de transaminación y desaminación. Fíjense en cómo de vuelta siempre el grupo amino, donde tengo el nitrógeno, ¿sí? Tiene un papel preponderante en lo que estamos utilizando, ¿sí? En vías metabólicas de las proteínas. Bien, entonces, ¿cómo empezamos toda esta vía metabólica? ¿Sí? Estamos hablando que necesitamos incorporar las proteínas y que en la mayoría de ese aporte viene a través de la dieta. Entonces tenemos que hablar de la ingesta de proteínas. ¿Bien? Entonces, en esa ingesta de proteínas ya yo puedo hacer una distinción a nivel metabólico en cuáles me van a servir más o cuáles me van a servir menos. Y si se acuerdan ustedes, cuando habíamos hablado de los aminoácidos, los habíamos separado en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿sí? Los esenciales nos importaban muchísimo porque eran aquellos que yo necesitaba sí o sí robarme de otras proteínas que ya estuvieran constituidas porque yo no los podía sintetizar de forma endógena en mi cuerpo. Por lo tanto, el aporte de esos aminoácidos a través de la dieta va a ser de alta importancia biológica, ¿sí? Mientras que los aminoácidos no esenciales me interesan, obvio, siempre está bueno, pero realmente no me está sumando demasiado eso. Entonces, en realidad, en cuanto a cuánto me aporten de aminoácidos esenciales y más o menos, es que yo puedo hablar de esta distinción en cuanto a la importancia del nivel biológico de las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de carne, si hablamos de huevo, hablamos de leche incluso, ¿sí? Podemos decir que eso tiene gran importancia a nivel biológico porque nos están dando un montón de aminoácidos esenciales. Ahora, si hablamos de legumbres, ¿sí? En ese caso tenemos aporte proteico, pero nos aportan muchos menos aminoácidos esenciales, por lo tanto las podemos considerar como de menor importancia biológica, ¿sí? Ahora, una vez que estamos incorporando esto, estamos simplemente en lo que es vía digestiva, ¿sí? Por lo tanto, los procesos que se van a dar son los que ya conocemos. Empezamos por dónde? Por la boca, ¿sí? Entonces, el primer proceso va a ser físico y hablamos de la masticación, ¿sí? Luego tenemos una etapa química que se va a dar a nivel del estómago, ¿sí? Con la acción del ácido clorhídrico, y seguimos por una etapa enzimática, ¿sí? Que comienza en el estómago con la pepsina y se da muy fuertemente en el intestino delgado, sobre todo en la segunda porción del duodeno, con la acción de un montón de enzimas que provienen de estas glándulas accesorias al sistema digestivo. Bien, siguiendo todo lo que es esta ruta digestiva, comenzamos entonces la etapa física a nivel de la boca con lo que es la masticación, ¿sí? Esta etapa que es mecánica nos habla de la degradación de las fibras colágenas, por ejemplo, de los alimentos ricos en proteínas y la solubilización de las proteínas, hay que ver estas que quedan mezcladas con la saliva. Después seguimos por lo que va a ser la etapa química, que está en el estómago por presencia del ácido clorhídrico, ¿sí? Que ya de por sí me logra hacer hidrólisis de las proteínas, ¿sí? Y también me está dando un medio de activación para un zimógeno que va a ser el peptinógeno, ¿sí? Que esto me va a dar lo que es pepsina, ¿sí? Que también es una endopeptidasa que me empieza a romper esos enlaces peptídicos de las proteínas para poder degradarlas en sus monómeros que son los aminoácidos. Después seguimos en lo que sería la etapa enzimática, donde tenemos la acción de endopeptidasas y exopeptidasas, ¿sí? Endopeptidasas rompen los enlaces peptídicos, ¿sí? De la cadena de los aminoácidos. Y las exopeptidasas lo que hacen es me rompen los enlaces, ¿sí? Del extremo carboxilo del extremo amino. Por eso tenemos las carboxipeptidasas y las aminopeptidasas. Fíjense que cada uno me está buchoneando qué le gusta romper y dónde lo va a hacer, ¿sí? Como ejemplo de las endopeptidasas tenemos a la pepsina que ya habíamos nombrado, ¿sí? Y a nivel sobre todo en este caso del intestino delgado, vamos a tener accionando a la tripsina, a la quimiotripsina y a la lactasa, ¿sí? Estas también son enzimas súper importantes que vienen de la secreción de esos órganos, ¿sí? Esas glándulas accesorias al sistema digestivo, ¿bien? Estas enzimas también están en armonía, digamos, con todo lo que sería un componente hormonal, ¿sí? Algunas hormonas que también me están dirigiendo lo que está pasando, ¿sí? Hablamos de la gastrina, ¿sí? De la CPK,
bien, etcétera. No me interesa demasiado entrar en eso ahora, pero vean que también este componente enzimático está regulado no solamente por si tengo hambre o no, o sea, si estoy en periodo de ayuno o no, sino que también hay toda una composición hormonal que me está regulando lo que esté pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa a raíz de esto? ¿Por qué estoy haciendo esa digestión? Porque yo lo que quiero es absorber ese producto de la digestión que van a ser los aminoácidos. Eso es lo que me interesa a mí. Bien, la proteína entera no la puedo absorber como está, pero sus monómeros, que son los aminoácidos, sí. Entonces, una vez que yo absorbo ese aminoácido, voy a ver que dependiendo de los requisitos que yo tenga y qué es lo que quiera hacer, voy a poder seguir diferentes vías de utilización, ¿sí? Voy a utilizarlo para la síntesis de nuevas proteínas, ¿sí? Por ejemplo, si me lo llevo a alguno de los tejidos, ¿bien? Entonces, síntesis de productos celulares. Puedo utilizar, ¿sí?, su esqueleto que va a tener carbono, ¿sí?, para requerimientos energéticos, ¿bien? Puedo utilizarla así como están, ¿sí?, para poder hacer diferentes cosas, ¿bien? Entonces, depende de qué es lo que yo quiero hacer, tengo diferentes vías de utilización de esos aminoácidos. Bien, entonces esto le estaba comentando recién, ¿sí? Uno puede separar esto en 3 vías de utilización. La principal y lo primero que hacemos más que nada es la utilización sin modificaciones. Yo me robo esos aminoácidos, los utilizo para sintetizar proteínas que me interesan a mí, que tengan relevancia a nivel fisiológica mía del organismo, ¿sí? Entonces ahí no me interesa modificar el aminoácido, porque como vino ese aminoácido, depende de cómo yo lo ordene en una secuencia, estoy generando una proteína nueva que a mí me interesa, ¿sí? Esto compone aproximadamente el 75% de la utilización de esos aminoácidos, ¿sí? Ahora, síntesis de proteínas no es un tema que vamos a hablar nosotros porque está dentro de las competencias de lo que es la genética, así que ese tema le va a quedar para el cuatrimestre que viene. De vuelta, chicos, este tema de que las proteínas realmente tienen una relevancia que los persigue a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Entonces, utilización sin modificaciones es lo que va a ser la síntesis de proteínas según las necesidades de la célula. Después hablamos de transformación de compuestos no proteicos nitrogenados, que es lo que me interesa, ¿sí?, que son de diferentes importancias fisiológicas. ¿Bien? Y por último, sabemos que las proteínas no son una buena fuente de energía, pero si no me queda otra, ¿sí? Mientras que yo le vuela la miércoles ese grupo amino que me molesta, ¿sí?, lo puedo aprovechar con fines energéticos, porque tiene una estructura, ¿sí?, con carbono, con oxígeno, con hidrógeno, ¿sí?, que esos me interesan y los puedo utilizar perfectamente de la misma manera que utilizaba a los glúcidos y a los lípidos, ¿sí? Obviamente, en este caso vamos a ver que la relación con fines energéticos tiene menor relevancia, ¿sí?, que, por ejemplo, la utilización de sin fines de modificarlos, con lo que es la síntesis de proteínas, ¿bien? Pero es uno de los puntos que vamos a hablar porque también nos interesa bastante cómo llegamos a ese nivel. Bien, y una de las preguntas que siempre tengo, o uno de los comentarios que siempre se hace cuando se empieza a hablar de los procesos que les estuve nombrando hace un ratito, es, che, pero ¿por qué tanto lío? ¿Por qué hacemos eso? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué si es una vía doble? ¿Por qué agregamos, sacamos? ¿Por qué tanto lío? ¿Cuál es la necesidad de ese recambio proteico? ¿No te puedes conformar con lo que tenés y ya está? ¿Sí? Y a veces en realidad parece que no está sucediendo nada, que nos quedamos con lo mismo, sobre todo les estoy ya abriendo la cancha cuando empecemos a hablar de catabolismo, ¿sí? Pero en realidad ese recambio proteico, ¿sí?, incluso ese recambio de aminoácidos, se está dando un montón de beneficios a nivel corporal. Entonces, nosotros tenemos algo, ¿sí?, que son estos aminoácidos que son bastante maleables en el sentido de que depende de qué es lo que yo haga con ellos, puedo obtener diferentes cosas como estuvimos viendo recién, porque es algo que me puede dar una estructuración, me puede dar función enzimática, me puede dar función hormonal, lo puedo usar para reserva energética, realmente no es algo para despreciar, ¿sí? Entonces, teniendo todas estas oportunidades, ¿sí?, tiene a colación que el cuerpo pueda jugar con esto y utilizarlo como le parezca mejor. Entonces, vamos a decir que ese recambio proteico y por qué nos sirve seguir estas diferentes vías metabólicas, ¿sí?, estos procesos metabólicos, nos va a dar flexibilidad metabólica, en el sentido de puedo obtener enzimas reguladoras, puedo obtener hormonas peptídicas, puedo obtener receptores, ¿sí?, etcétera. También nos sirve, ¿sí?, en el caso de que se acumule algún tipo de proteínas anómalas. Recuerden lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, que
A veces, ¿sí? Si hay algún tipo de traslocación en el orden de los aminoácidos, incluso en el plegamiento de los aminoácidos, ¿sí? Me puede surgir una proteína y que cuando las proteínas no conservaban su estructura, no solamente que perdían su función, sino que a veces podían resultar dañinas, ¿sí? Entonces, tener este control de calidad interno y no perder esa fuente de aminoácidos, si yo lo puedo modificar levemente y me ahorro un problema, es bastante importante. Entonces, esa protección de acúmulo de proteínas anómalas viene a raíz de que yo tenga esta capacidad de jugar con esos aminoácidos y hacer un montón de procesos de recambio, ¿sí? Por otro lado, también me sirve aquí a lo que es la adaptación celular. Depende de las necesidades de mi célula, ¿sí? Y depende del medio en que se encuentre mi célula, qué requerimientos va a tener. Entonces, tener esta laxitud, esta flexibilidad a nivel de los aminoácidos con lo que yo puedo hacer a partir de ellos, me sirve un montonazo. Si bien me puede parecer que no tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué cambio esto si obtuve lo mismo pero con diferente nombre? Bueno, pero eso cambio de nombre me lleva también a que cada cosa tenga una nueva forma de utilizarse, ¿sí? Entonces, por eso es importante este recambio proteico. Le tenemos que tener paciencia y lo tenemos que entender de ese lado, ¿sí? Para saber qué es lo que estamos haciendo. Bien, y cuando hablamos de estas vías de utilización, ¿puedo hacer algún otro salto de pensamiento y hablar de algo que me interese con respecto a las proteínas? Sí, podemos hablar de la relación que tiene esto con el tiempo de vida media de las proteínas. Bien, eso tiene que ver con que la función amerita cuánto no me va a ser útil esa proteína activa, para decirlo de alguna manera. Entonces, si mi objetivo es que esa proteína cumpla una función regulatoria, como por ejemplo participar de la transcripción, ¿sí? De ser una ciclina, en ese caso, ¿sí? Estas proteínas las necesito en un momento particular en un proceso, ¿bien? Por lo tanto, son las que tienen menor tiempo de vida media, ¿sí? Son cortitas porque las necesito ahí y ya está, la utilicé, me olvidé, ¿bien? Después cuando estamos hablando de proteínas, donde yo necesito realmente que tengan un tiempo para lograr que se alcancen niveles, ¿sí? Hormonales o enzimáticos que sean efectivos para poder realizar una función, obviamente estamos hablando que acá tenemos, si bien de tiempo de duración corta, mucho más largo que lo que serían las que tienen funciones regulatorias, ¿sí? Estamos hablando de horas, incluso de días. Y finalmente, todas aquellas proteínas que cumplan con función estructural, ¿sí? Yo una estructura, una casa, por ejemplo, la hago, ¿sí? Para vivir el resto de mi vida, ¿bien? No hago una casa y a los 2 días me aburrí, la tiro abajo y hago otra casa, sería una locura. A nivel de las proteínas con función estructural, piensen que es exactamente lo mismo. A mí me interesa que una proteína que la estoy utilizando a ese nivel dure, porque si se me degrada o tiene una vida media corta, para qué la estoy metiendo en los cimientos que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, función estructural podemos decir que tienen varios meses de duración y son las que tienen mayor duración. Un ejemplo de esto sería la utilización del colágeno. Bien, esto que tenemos acá, ¿sí? Los que los quieran buscar de otra manera, es del libro del blanco, está en la página, creo que es la 286, si no me equivoco, ¿sí? Me está hablando primero bien de resumen de lo que estuvimos comentando nosotros recién, para que se entienda y además nos está mostrando cuál es la vía que vamos a seguir nosotros para, ¿sí? Hablar de este metabolismo de las proteínas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo importante a razonar de este cuadro que estamos viendo? Independientemente del origen que tengan esos aminoácidos, ya sea que lo acabo de absorbir del aporte dietario, que acabo de agarrar una proteína tisular y la acabo de degradar para poder utilizar, ¿sí? Sus monómeros, que lo acabo de sintetizar a nivel del hígado, ¿sí? Por ejemplo, principalmente, todos esos aminoácidos que yo estoy obteniendo me van a formar un fondo común, lo que se conoce como pool metabólico. Ahora, a partir de acá, de este pool metabólico, yo puedo seguir cualquiera de las 3 vías que habíamos nombrado recién, ¿sí? Me puedo ir a la síntesis de proteínas corporales, ¿sí? Estructurales, plasmáticas, hemoglobinas, ¿sí? Algunas enzimas, ¿bien?
Puedo ir a la síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos, ¿sí? Algunas hormonas, ¿sí? Súper importante acá las purinas y las pirimidinas, que son las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, ¿sí? Tenemos el glutatión, este que lo habíamos nombrado, ¿sí? Tenemos la melanina, bien, tenemos también otras coenzimas, ¿sí? La creatina, súper importante, bien, entonces todos estos compuestos que son nitrogenados no proteicos que también habíamos comentado. Y finalmente, el último paso, donde tiene esos ciclos que son importantes que los conozcamos, ¿sí? Son aquellos en los cuales me permiten a mí obtener energía de los aminoácidos, ¿sí? Donde por un lado yo voy a perder el grupo amino, ¿sí? Voy a tener entonces amoníaco que va a ir a lo que es el ciclo de la urea, que ahora lo vamos a ver. Y por otro lado también voy a obtener estos alfa-cetoácidos, ¿sí? Que es lo que sucede cuando yo retiro el grupo amino de un aminoácido, que pueden iniciar el ciclo de Krebs para la obtención, ¿sí? De energía. Bien, me puedo terminar generando glucosa o cuerpos cetónicos o ambos. Bien. Arrancamos entonces con lo que se llama catabolismo de aminoácidos, ¿sí? ¿Dónde empieza esto? En la necesidad que tenemos de separar el grupo alfa-amina. Y eso lo vamos a hacer mediante dos tipos de reacciones, la transaminación y la desaminación. Cuando hablamos de transaminación, ¿sí? Que es con lo primero que vamos a arrancar a continuación, estamos hablando de un proceso de transferencia entre un aminoácido y un alfa-cetoácido, ¿sí? Donde el grupo amino pasa de uno al otro y obtengo resultados diferentes. Obviamente, el resultado que voy a obtener va a ser un nuevo aminoácido, ¿sí? Y la transformación del aminoácido original en un alfa-cetoácido. ¿Bien? Y luego tenemos el proceso de desaminación, donde realmente acá estamos hablando de separación del grupo amina. Antes de ponerle nombre y apellido a los compuestos que están interaccionando en esto, entendamos primero cuál es la reacción. O sea, cuando uno comenta transaminación, ¿qué está pasando? Después si le ponemos los nombres complicados, ¿sí? De esos aminoácidos y esos alfa-cetoácidos, ¿bien? Entonces, tenemos que entender que esta va a ser una reacción enzimática de doble vía, ¿sí? Mediada por una enzima que se llama aminotransferasa, o le podemos decir transferasa también, ¿sí? Y después vamos a ver que, dependiendo de cuáles son los componentes, puede incluso tomar nombres propios, ¿bien? Que cuando los nombremos van a ver que seguramente los escucharon ya en la carrera. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esta enzima, ¿sí? Que es la aminotransferasa, que trabaja junto con una coenzima que se llama piridoxalfosfato, ¿sí? Entonces, el piridoxalfosfato deriva, ¿sí? De la vitamina del complejo B6, ¿bien? Y esta es necesaria porque lo que va a hacer esto es labilizar, o sea, vuelve más endebles, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O flexibles, a las uniones del carbono hacia el carbono alfa, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo hacer un montón de reacciones diferentes, ¿bien? ¿Y qué estamos teniendo esto? O sea, ¿sobre qué actúa la aminotransferasa? ¿Cuáles son los sustratos? Los sustratos van a ser un alfa-aminoácido y un alfa-cetoácido, ¿sí? Que el cetoácido es exactamente lo mismo, igual que un aminoácido, solamente que no tiene grupo amino, ¿sí? Y esta es la parte que le estaría dando el nombre de cetoácido, ¿bien? ¿Qué sucede en este caso? Vamos a ver que el alfa-aminoácido va a transferirle al cetoácido su grupo amino. Por lo tanto, al otro lado de la reacción, yo voy a obtener a mi alfa-aminoácido que se convirtió ahora en un alfa-cetoácido y tengo a mi alfa-cetoácido que se ha convertido en un nuevo alfa-aminoácido. Para que se entienda, yo les voy a remarcar con color acá en el Power para que vean que es lo mismo de un lado y otro, nada más que quién cambió, ¿sí? Tenemos el alfa-aminoácido del lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Participa en la aminotransferasa junto con el piridoxalfosfato y ese alfa-aminoácido cede su grupo amino, convirtiéndose en un alfa-cetoácido. ¿Bien? Por otro lado, tenemos también que en esta reacción va a intervenir un alfa-cetoácido, ¿sí? El alfa-cetoácido
va a ser intervenido por estas aminotransferasas junto con el piridoxalfosfato y va a recibir a ese grupo amino que acababa de ceder el alfa-aminoácido, convirtiéndose entonces en un nuevo alfa-aminoácido, ¿sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo en la reacción de transaminación. Vamos a seguir los pasos que tenemos que hacer. Bien, como dice el título, vamos paso a paso en la reacción que acabamos de nombrar recién para que no nos quede ningún tipo de dudas, ¿sí? Entonces, tenemos al aminoácido que se va a unir al sitio activo de la enzima, ¿sí? O sea, se va a unir al sitio activo de la aminotransferasa o la transferasa. En ese lugar, ¿a quién se va a encontrar? A la coenzima que se llamaba piridoxalfosfato. Cuando el aminoácido se encuentra con el piridoxalfosfato, se forma lo que se llama una base de Schiff, que es simplemente la unión de estos dos compuestos. ¿Bien? Una vez que tengo esa base de Schiff, va a proceder a hidrolizarse el aminoácido, de tal manera que su componente de alfa-cetoácido va a ser liberado y ese grupo amino que me quedó se une al grupo prostético de la enzima, de tal manera que ahora en vez de tener piridoxalfosfato, este se roba al grupo amino y se convierte en piridoxamina fosfato, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? El grupo piridoxalfosfato, si en realidad el piridoxalfosfato, no le copa mucho tener a este grupo amino, ¿sí? Dice, bueno, lo tengo por un tiempo, pero mi objetivo acá es enchufárselo a otro, es como que está de tránsito el grupo amino con el piridoxalfosfato. Por suerte, al que tenemos en la ecuación es al alfa-cetoácido, ¿sí? Entonces ahora el alfa-cetoácido va a ingresar al sitio activo de mi enzima y se va a encontrar aquí a la piridoxamina fosfato. El alfa-cetoácido mira la piridoxamina fosfato y le dice, mira, vos no te ocupa mucho tener ese grupo amino, pero mi sueño siempre fue convertirme en un aminoácido. ¿Por qué no me pasas a mí ese grupo amino? Entonces forman ahora entre el alfa-cetoácido y la piridoxamina fosfato una nueva base de Schiff, ¿sí? De esa manera, la piridoxamina fosfato le transfiere al alfa-cetoácido el grupo amino, convirtiéndolo en un nuevo aminoácido y ella ahora se regenera y vuelve a ser feliz piridoxalfosfato. Ahora sí, vamos a incorporar algunos nombres propios a este proceso, ¿sí? A excepción de la lisina y la tronina, ¿sí? Algunos libros les pueden decir que tampoco la prolina, ¿sí? Todos los aminoácidos van a participar en reacciones de transaminación, ¿sí? Interviniendo con alguno de los siguientes alfa-cetoácidos que tenemos en pantalla, o el piruvato, o el oxaloacetato o el cetoglutarato, ¿sí? Alfa-piruvato, alfa-oxaloacetato, alfa-cetoglutarato, ¿sí? Si lo quieren nombrar completito, ¿sí? Y los aminoácidos que generalmente uno referencia y se toman más en cuenta van a ser la alanina, ¿sí? La glutamina y el aspartato, ¿sí? Y fíjense en que ustedes tienen estos nombres seguramente en la cabeza cuando hablamos de las enzimas que participan justamente en estas reacciones particulares de transaminación. Podemos hablar de la aspartato transferasa y de la alanino transferasa, ¿sí? Que son dos enzimas que seguramente se conocen un montón, porque esto además sucede, acuérdense, en el metabolismo de los aminoácidos, mayormente a nivel de hígado, ¿sí? Que los grupos aminos no pueden viajar libres por el cuerpo porque serían tóxicos, ¿sí? Entonces el amoníaco no puede estar libre. ¿Cómo lo hago llegar hacia el hígado? Bueno, metido dentro de uno de estos aminoácidos, ¿bien? Cuando llego ahí entonces, ¿sí? Estas enzimas se están catabolizando estas reacciones, ¿bien? Y de esa manera termino con el punto en común acá para todos va a ser el glutamato, ¿sí? Que el glutamato ahora sí me interesará un montonazo pasarlo por la desaminación, que es un punto previo ya después para entrar a hablar del ciclo de la urea y cómo descarto, ¿sí? A ese amoníaco, ¿bien? Pero ¿por qué les comentaba estas enzimas? Porque son grandes enzimas de referencia, como yo las tengo funcionando bastante a nivel del hígado, ¿sí? En un hepatograma siempre se pide, ¿bien? Si uno sospecha algún tipo de patología a nivel hepático, las vamos a ver, ¿sí? Alteradas. Entonces son
enzimas muy a tomar en consideración. ¿Y de dónde vienen? De acá. De justamente esta función primordial que cuando vean hígado van a tener que nombrar, ¿sí? Que era la síntesis de aminoácidos, bien, y de un montón de proteínas. Bien, entonces, ¿sí? Fíjense, recién hemos nombrado al alfa-cetoglutarato, al alfa-oxaloacetato y al alfa-piruvato, ¿sí? Quedan los 3 alfa-cetoácidos que decíamos que terminaban interviniendo más que nada en todo esto. En realidad, el más importante de todos esos que nombramos y el que termina reaccionando con la mayoría de los aminoácidos es el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Este que tengo acá y que voy a marcar también de este lado. Bien, alfa-cetoglutarato, ¿sí? Ese es el que no se pueden olvidar y el que les tiene que quedar en cuenta de esto, ¿sí? Y segundo, que uno dice que todos estos carminos terminan al glutamato, ¿sí? Entonces, glutamato lo voy a marcar, fíjense en esta reacción que generé glutamato y acá que generé también glutamato, ¿sí? Este es importante, ¿sí? Que es el que después, este glutamato, me va a seguir el camino, y le voy a poner acá la D, de desaminación, y luego va a entrar aquí al ciclo de la U, que va a ser la urea, que nos interesa y que vamos a hablar ahora. ¿Bien? Ahora, por fuera de eso, ¿por qué les puse estos ejemplos con respecto a la transaminación del aspartato y de la alanina? ¿Sí? Estos son importantes y sobre todo tienen gran relevancia por las enzimas que intervienen, ¿bien? Y que ustedes seguramente, como les comentaba, las han recontra escuchado a lo largo de la carrera, ¿bien? Empecemos por arriba. Tenemos acá a el aspartato, ¿sí? El aspartato, entonces, va a, ¿sí? ser producto de haber utilizado a la enzima aspartato aminotransferasa, ¿sí? O también le podemos decir GOT, ¿sí? Esta es la famosa, a ver ahí, GOT, ¿sí? Que GOT viene de glutámico oxaloacético transaminasa, ¿sí? Y decís, bueno, glutámico, me lo acabamos de nombrar acá, de marcaste en este glutamato, y oxaloacético, ¿de dónde viene? De esto que está acá, que es el oxaloacetato, que es en lo que se me convirtió el aspartato una vez que lo desaminé, ¿bien? Por otro lado, al que tenemos abajo, este también es súper importante, es cuando usamos a la alanina, ¿sí? La alanina, la enzima va a ser la alanina aminotransferasa, ¿bien? A esta le decimos GPT, también, ¿sí? La G de glutamato y la P de piruvato, que es en lo que se me convierte la alanina, ¿sí? Entonces esa sería glutámico pirúvico aminotransferasa, ¿sí? Que es otra forma en la que se pueden pedir, ¿sí? Muchas veces en las determinaciones de laboratorio le piden GOT y GPT, ¿sí? Que son estas, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa, que nos interesan porque esto está sucediendo a nivel del hígado, que se está metabolizando, donde ha llegado estos aminoácidos, ¿bien? Porque recuerden que el amonio no puede viajar solo porque es neurotóxico, por lo tanto, como que llega acá estos productos de la degradación de los aminoácidos a nivel muscular, de la dieta, etcétera, ¿sí? A través de que llegue pegadito en estos aminoácidos, ¿bien? Y yo después de ahí lo voy a poder desglosar y cuando hablamos de que me entra al ciclo de la urea para poder, ¿sí? expulsarlo, ¿bien? Entonces, muchas veces le piden esto, GOT o GPT, y en patologías hepáticas pueden ser que las vean elevadas, ¿sí? Entonces son de gran referencia por lo que está sucediendo. Un punto más que les quería hacer con respecto a esto, ¿sí? Tiene que ver con la alanina, ¿sí? La alanina se me convirtió en piruvato, ¿sí? Por eso es que vamos a decir que la alanina es el aminoácido más gluconogénico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner acá el más, ¿sí? Y una G para que se entienda lo que les acabo de comentar.
Fíjense en piruvatos, chicos, ustedes esto le tienen que remitir a hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, claramente, si este se me convierte mediante esta transaminación y me da piruvato, ese piruvato inmediatamente lo puedo utilizar para, ¿sí?, hacer todas las funciones de convertir eso en energía para mi célula. ¿Bien? Bien, vamos ahora con lo que nos queda de esto, ¿sí? Una parte de lo que nos queda todavía, que es la desaminación oxidativa, ¿sí? Intentamos ponérselos en el Power de una forma de que se entienda y que sea bien concreto todo lo que está pasando para que no nos perdamos los componentes que intervienen en la reacción, ¿sí? ¿Quién se está desaminando de esta manera? El glutamato, ¿sí? Entonces es desaminación oxidativa del glutamato, ¿sí? Acuérdense que era ese producto final que habíamos obtenido de la transaminación de un montón de aminoácidos, ¿bien? ¿Dónde está sucediendo esto? ¿En cualquier lado? No, está sucediendo dentro de la matriz mitocondrial, ¿sí? Y mediado por una enzima que va a ser la glutamato deshidrogenasa, ¿sí? Esa glutamato deshidrogenasa tiene como coenzimas, ¿sí?, a la NAD, ¿sí?, al NAD y al NADP, ¿sí? NAD, acuérdense que es la nicotinamina adenina dinucleótido, ¿sí?, y el NADP es, ¿sí?, el fosfato de nicotinamina adenina dinucleótido, ¿bien? Esas son las coenzimas. Ahora, ¿hay algo más que me esté interviniendo en la reacción? Sí, claro. Por un lado, que voy a tener involucrada una molécula de agua, ¿sí? Entonces, mi reacción va a ser el glutamato más una molécula de agua, afectados ¿por quién? Por la glutamato deshidrogenasa, que va a estar, ¿sí?, dependiendo de las coenzimas, ¿sí?, NAD o NADP, ¿sí?, NAD o NADP. ¿Bien? Ahora, ¿hay algo más que intervenga con esto? Sí, porque la glutamato deshidrogenasa, ¿sí?, es una enzima alostérica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de moduladores que me pueden inhibir o me pueden activar a esta enzima, ¿sí? Entonces, los que me van a activar a la enzima son el ADP y el GDP. Y los que me la inactivan son el ATP y el GTP. Acuérdense, ADP, adenosin difosfato, GDP, guanosin difosfato, ¿sí? ATP y GTP es exactamente lo mismo, pero en vez de difosfato, trifosfato. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la utilización del glutamato, ¿sí? Y estoy haciendo esto para realmente lograr, ¿sí?, incorporar energía a todo lo que va a ser el ciclo de Krebs. Entonces, si yo de golpe tengo mucho ATP, o sea, tengo un montón de energía, ¿para qué voy a estar haciendo esto? No estaría necesitando, ¿sí?, de hacer este proceso. Por lo tanto, eso resulta inhibitorio, ¿sí? Ahora, cuando no tengo mucho ATP, y sin embargo el que me está dando vueltas el ADP, digo, bueno, vení para acá, ese me activa esto y hace que se produzca mucho más la síntesis de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces, para que se entienda lo que tenemos acá abajo, ¿bien? Tenemos a nuestro aminoácido que va a ser el glutamato, ¿sí? L, porque acuérdense, son de la serie L todos los aminoácidos que forman proteínas y que estamos trabajando ahora. ¿A quién se encontraba dentro de la matriz mitocondrial? Al agua, ¿sí? ¿Quién es la enzima que está participando en esta reacción de desaminación oxidativa? La glutamato deshidrogenasa que tenemos acá, ¿sí? Esta que está acá, glutamato deshidrogenasa, ¿bien? Y dijimos que las coenzimas se van a hacer en NAD y en NADP. En realidad, ¿sí?, se hace una distinción en cuanto si pasa para un lado o para el otro esta reacción. Cuando estamos convirtiendo al glutamato en un alfa-cetoglutarato más amoníaco, ¿sí?, la que más interviene en este caso va a ser la NAD, ¿sí?, la nicotinamina adenina dinucleótido, ¿sí? Esa es la que más me interviene, ¿sí? Esta que tenemos acá. Esperen que cambie de color. Esta es la que más me interviene, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Tengo esto y esto de acá también me sirve el hidrógeno este, que lo vamos a nombrar un ratito, para que se entienda dónde vino este NH4, ¿sí? Entonces, tengo al aminoácido glutamato que en la matriz mitocondrial está interaccionando con una molécula de agua.
Esto va a ser catabolizado por una enzima alostérica que va a ser la glutamato deshidrogenasa, que está utilizando como coenzima, particularmente en esta trayectoria, ¿sí?, a la nicotinamina adenina dinucleótido. ¿Bien? ¿Qué voy a obtener a partir de haber hecho todo este lío de palabras? Voy a obtener, ¿sí?, un cetoaminoácido que va a ser el alfa-cetoglutarato, otra vez, ¿sí?, vamos a ponerlo en violeta obtengo al alfa-cetoglutarato, ¿sí?, creo que lo estoy tachando más que se entienda, pero bueno, para que quede, ¿sí?, ese que es el alfa-cetoglutarato, ¿bien? Y voy a obtener algo que es sumamente importante, que es esto que está acá, ¿sí? En realidad, lo que se obtiene a partir de esta reacción sería NH3, que NH3 es amoníaco, ¿sí? Pero en condiciones fisiológicas normales, donde estamos trabajando nosotros, ¿sí?, a raíz del pH, ¿sí?, yo tengo un hidrógeno ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces, como tengo este hidrógeno dando vueltas, enseguida se me pega a ese amoníaco y lo que me forma es esto que tenemos acá, que se llama ion amonio, ¿sí? Por eso es NH4 y más, porque se acaba de robar un protón, ¿bien? Y esto es algo muy importante, ¿sí? Este es un producto de desecho del que venimos diciendo que no puede permanecer mucho tiempo ni en muchas concentraciones porque resulta siendo perjudicial para nosotros, ¿sí? Sobre todo es tóxico a nivel neurológico, ¿bien? ¿Eso era todo? No, nos quedaba, sí, que no les mostré en la diapo pasada, cómo era la reacción reversible, cuando yo le puedo unir a este ion amonio al alfa-cetoglutarato y de esa manera conseguir, ¿sí?, el aminoácido glutamato y agua, ¿sí? Que en este caso, lo único que tiene esto de diferente a lo que vimos es que la coenzima, ¿sí?, que se utiliza para la glutamato deshidrogenasa en prevalencia en este sentido de la reacción va a ser la NADP. ¿Sí? Ahí estamos. Esto. ¿Bien? Y después, sí, esto ya lo hemos nombrado, pero ¿cuáles son los principales medios de eliminación de ese amoníaco? El ciclo de la urea, que es lo que vamos a ver en detalle, y después también en menor medida, porque también se realiza en otros órganos, no necesariamente exclusivamente en el hígado, ¿sí?, como se prioriza el ciclo de la urea, ¿sí?, tenemos la formación de glutamina, ¿sí?, que este es uno de los medios que, por ejemplo, utiliza el cerebro para eliminar ese amoníaco, siendo, acuérdense, que era extremadamente neurotóxico, entonces tiene otro medio más directo que la formación de glutamina. Bueno, vamos entonces despacito y prolijo con lo que va a ser el ciclo de la urea, ¿sí? Punto número 1, cuestión que no se pueden olvidar, esto es pregunta de cabeza de examen un montón de veces, ¿dónde se realiza el ciclo de la urea? Se realiza en el hígado, ¿sí? Está compuesto por 5 fases. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros saber? Y como les comentaba, ser prolijos en cada una de estas fases. Saber, por un lado, cuál va a ser, ¿sí?, la enzima que está actuando, cuáles van a ser los sustratos sobre lo que está actuando esa enzima, si tenemos, ¿sí?, el que venimos siguiendo y se le agrega algún alimentador, ¿sí?, o sea, algo que le agrego ahí, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿sí?, el amoníaco, el aspartato, ¿sí? Tenemos que ver si esa enzima necesita de cofactores o si tiene requerimientos, ¿bien?, para nombrarlos. Y obviamente cuál es el resultado final de cada una de esas fases para poder engancharla con la que sigue. De esa manera, después cuando nosotros podamos ver el ciclo completo en un dibujo, lo podemos entender, ¿sí?, y saber qué me está llevando a cada cosa, ¿bien? Punto número 1, acá en esta diapositiva, para que nos dé una idea de qué es lo que vamos a manejar, les pusimos las cosas más importantes, que son los nombres de las fases que componen el ciclo de la urea y las enzimas que están interviniendo en cada una de ellas. ¿Con esto nos alcanza? No, ¿qué les acabo de comentar? Tenemos que saber cuáles son los sustratos, tenemos que saber si hay cofactores, ¿bien? Y cuál es el orden de cada una de estas reacciones, ¿bien? Pero esto es una guía, ¿sí?, de por lo menos esos 2 puntos súper importantes, no confundirnos. Y excepto la ornitina, que uno a veces dice, ¿dónde corno sale esta? Y el nombre ese, fíjense
respiren hondo, que la mayoría de las enzimas tienen que ver con el nombre de la fase, nos están buchoneando sobre quién están actuando. Entonces, la primera fase, donde arranca todo esto, ¿sí? Que ingresa el amoníaco y vamos a tener también el dióxido de carbono, va a ser la síntesis de carbamilfosfato, ¿sí? ¿Qué utilizamos para sintetizar carbamilfosfato? A la carbamilfosfato sintetasa, ¿sí? Rebuchona esa. Después tenemos la síntesis de la citrulina, ¿bien? Y acá viene el tema de la ornitina, ¿dónde vino? ¿Sí? El tema es que acá, ¿sí? Lo que yo obtuve de la primera fase, lo tengo que convertir en ornitina, ¿bien? Y esa ornitina ahora sí, lo que voy a hacer a través de la ornitina transcarbamilasa es convertirla en citrulina. Por eso esto es la fase de síntesis de citrulina y la enzima que me está actuando acá es la ornitina transcarbamilasa, ¿sí? Esta era la única que por lo menos nos sirve para acordarnos porque es la diferente, ¿sí? La ornitina es la fase 2 del ciclo de la urea, ¿bien? Después tenemos la síntesis de arginino-sucinato. ¿Qué les parece que vamos a utilizar de enzima? La enzima arginino-sucinato sintetasa, ¿sí? Siguiendo a esto, es como que somos un nene con un chiche nuevo. Lo acabamos de hacer y ahora lo quiero romper. Entonces tenemos la ruptura del arginino-sucinato, ¿sí? ¿Qué utilizamos para eso? A la arginino-sucinasa, ¿sí? Que esta me lo va a romper. Y por último, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener la arginina y tenemos ahora la última fase de todo, que es la hidrólisis de la arginina. ¿Bien? ¿Qué utilizamos para eso? Entonces, a la arginasa. ¿Bien? Y de esa manera estoy terminando con mis productos finales del ciclo de la urea, que van a ser, ¿sí? La urea, obviamente, como bien lo dice el nombre, y también a la famosa ornitina que nos complicaba la vida, ¿sí? De ahí viene, ¿sí? De ahí la tenemos. Bien, desde el último al principio. Por eso esto es un ciclo, es un ciclo que lo podemos seguir una y otra vez. Cada vuelta de ciclo lo que me interesa a mí es eliminar, ¿sí? A esa molécula de urea. ¿Bien? Entonces, teniendo esto de acá que es lo básico, y préstenme atención con lo que le comenté que es interesante y es importante que uno aprenda, ¿sí? Vamos entonces a ver cada una de estas fases por separado para que nos quede bien tranquilo todo este ciclo de la urea y no nos confundamos. Bien, fíjense en que intentamos hacérselo de la forma más prolijita posible para que no nos confundamos, porque a veces cuando ustedes ven las fórmulas así, dicen, ay por Dios, ¿qué está pasando? Y se me desesperan. Pero por ahí así en forma de lista nos ayuda a mirarlo de una forma que estamos más acostumbrados y no le tenemos tanto miedo a esto, que en realidad no es mucho misterio lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Estamos a nivel del hígado, ¿sí? Estamos adentro de la mitocondria. Y acá tenemos dióxido de carbono, que se me está uniendo aquí a amoníaco. Entonces, ¿estos quiénes son? Mis sustratos, ¿bien? Tengo una enzima que va a ser la que me cataboliza esta reacción de síntesis del carbamilfosfato. Y para hacer esto, esta enzima que es interesada me pide dos cosas. Me dice, mira, necesito que me des magnesio y necesito que me des N-acetilglutamato, ¿sí? Dame magnesio y dame N-acetilglutamato, que esos son mis cofactores, ¿sí? Los necesito para poder hacer esto, si no yo no te trabajo. Y por otra parte, ¿sí? Esto, la verdad que no es para, ¿sí? Hacerlo así nomás, necesito energía. Dame 2 moléculas de ATP. Perfecto, entonces ¿qué hacemos? Le damos el magnesio, le damos el N-acetilglutamato y le damos las 2 moléculas de ATP. Con todo eso, la enzima contenta y feliz, ¿qué hace? Me genera al carbamilfosfato y además me da, ¿sí? 2 moléculas de ADP y una molécula de fósforo inorgánico. ¿Me interesa a este punto esto? No, pero es lo que está sucediendo en la reacción para que tengan una idea de dónde salieron esos números y esas letras, ¿sí? Lo que interesa acá es esta formación del carbamilfosfato, ¿sí? Entonces, sustratos, el amoníaco con el dióxido de carbono, la enzima va a ser la carbamilfosfato sintetasa, los requerimientos de la enzima es magnesio y N-acetilglutamato, a nivel energético 2 moléculas de ATP, y en el producto final tenemos la síntesis de carbamilfosfato, que es lo que queríamos nosotros, más las 2 moléculas de ADP y el fósforo inorgánico que venían de ese consumo energético que tuvimos ahí. Bien, vamos a la fase 2, la síntesis de citrulina, ¿sí? Sustrato vamos a tener al carbamilfosfato que acabamos de generar
Y de golpe me aparece este otro aminoácido ahí dando vueltas que es la ornitina. Y dice, che, yo quiero participar. Entonces, de golpe tengo al carbamilfosfato y a la ornitina que dice, vení, vamos a hacer algo juntos. Y se encuentran, por suerte, a una enzima que se llama ornitina transcarbamilasa. Esta lo que hace es, a partir del carbamilfosfato y de la ornitina y con una pérdida de fósforo solamente, me transforma estos dos compuestos en citrulina, que es los que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los sustratos? El carbamilfosfato más la ornitina. ¿Cuál es la enzima que está actuando? La ornitina transcarbamilasa. ¿Cuál es el producto final de esto? La citrulina. ¿Y qué perdí en el camino para lograr eso? Solamente una molécula de fósforo inorgánico, ¿sí? Acá de vuelta lo complicado de dónde venía, ¿sí? La ornitina, ¿sí? Pero fíjense que a comparación de la otra no tenemos ni coenzimas, ni requerimientos, ni nada de todo eso. Esta es una etapa, una fase bastante tranquila. Bien, sigamos con esto. Vamos a la fase 3, la síntesis de arginino-sucinato. En este caso ya estamos saliendo de la mitocondria. Bien, los sustratos van a ser la citrulina, que la acabo de generar, y ahora se me une otro aminoácido que va a ser el aspartato. ¿Sí? Que dice, bueno, citrulina, te veo muy sola por ahí, veamos qué podemos hacer juntos. Entonces tengo al aspartato y tengo a la citrulina. ¿Sí? ¿Qué enzima va a intervenir en esta reacción para generarme ese famoso arginino-sucinato, que es lo que quiero lograr en esta síntesis? ¿Sí? La arginino-sucinato sintetasa, que tiene un requerimiento pequeño de magnesio, sí, pero no necesariamente algo muy importante como para remarcarlo. Ahora, lo que sí es interesante, chicos, es el tema del requerimiento energético, que hablamos de 2 ATP. Porque me dicen, profe, ¿cómo 2 ATP si acá vemos uno solito? Pero presten atención a esto. Esperen que me voy a poner acá el puntero para que lo chusmeemos. Acá tengo ATP, ¿sí? Y acá tengo, ¿qué cosa? AMP. Entonces, de adenosín trifosfato terminé en adenosín monofosfato y además perdí 2 moléculas de fósforo inorgánico, ¿sí? Por lo tanto, el requerimiento que tuve acá fue de utilizar 2, no utilicé uno solo, entonces 2 ATP para poder hacer esta reacción. Y finalmente, ¿cuál es el producto final? Entonces, finalmente el producto final, pero me entienden, ¿sí? La arginina sucinato, el ADP, ¿sí? El AMP, sí, en realidad no ADP, AMP, y esas 2 moléculas de fósforo inorgánico. Bien, vamos con la fase 4, ya estamos casi terminando ahí, que es la ruptura del arginino-sucinato, ¿sí? Entonces, acá tenemos más de un sustrato, no, tengo pobrecito el arginino-sucinato que lo acabo de hacer, y ahora digo, bueno, lo rompo, ¿sí? Entonces, en este caso, la única enzima que está actuando es la arginino-sucinasa, que ella dice, bueno, yo soy la encargada de separar esto en lo que va a ser el esqueleto carbonado, ¿sí? Al que voy a llamar fumarato, y a la parte donde voy a tener todavía a grupamina, ¿sí? Al que voy a llamar arginina, ¿sí? Donde ahora, ¿sí? Ese grupamina está formando parte de la cadena lateral de esta arginina, ¿bien? La arginina es lo que nos sigue en el ciclo, pero ojo con el fumarato, que podemos hablar del fumarato un poco más, ¿sí? El fumarato, ¿sí? Si yo lo sigo y veo que se hidrata mediante lo que sería la enzima fumarasa, se me convierte en malato, ¿sí? El malato, a través de lo que va a ser la malato deshidrogenasa, se me va a convertir en oxaloacetato. Y esto me tiene que sonar, espero, de cuando hablamos de transaminación. Yo al oxaloacetato lo puedo transaminar y generar aspartato. Y ese aspartato era justamente el que puedo incorporar en la fase 3. ¿Sí? Vieron que en la fase 3 nosotros tuvimos, ¿sí? La citrulina más el aspartato. Bueno, ¿dónde vino ese aspartato? Justamente de acá. Ese fumarato que se me convirtió en malato, ese malato que se me convirtió en oxaloacetato, sufrió una transaminación y terminé con ese aspartato en la fase 3. ¿Bien? Bien, y esta es la última fase que tenemos entonces del ciclo de la urea, ¿sí? Sustrato, de vuelta, solamente tenemos acá a la pobre arginina, ¿sí? Que, digamos, arginina me parece que a vos te puedo convertir en otra cosa. Entonces utilizamos a la enzima arginasa y a una molécula de agua, por eso es hidrólisis, ¿bien? Y que convertimos, ¿sí? O que obtenemos en realidad urea y ornitina.
La ornitina, ¿sí? Es la famosa ornitina, ese aminoácido no proteico que me apareció ahí en la primera fase del ciclo, que decimos de dónde viene esta ornitina a molestar acá. Y la urea, entonces, ahí lo tenemos resaltado, esto es lo que a nosotros nos interesa, volar a la miércoles y poder eliminar, ¿sí? Bien, acá tenemos este hermoso gráfico que seguramente les encanta, lo adoran, ¿sí? Pero fíjense que es exactamente todo lo que venimos viendo, nada más que está puesto en gráficos, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá sería nuestra etapa 1, ¿sí? La síntesis de carbamilfosfato, ¿sí? Donde tenemos al dióxido de carbono, tenemos al amonio, ¿bien? Y la acción de esta enzima carbamil, ¿sí? P-sintetasa, ¿sí? Carbamilfosfato sintetasa, ¿bien? Que nos genera carbamilfosfato. Y ahora nos vamos acá a la fase número 2, donde al carbamilfosfato se le une ¿quién? La ornitina, ¿sí? A través de la ornitina transcarbamilasa tenemos citrulina. Y acá seguimos hacia la fase 3, donde a la citrulina se le une el aspartato, ¿sí? Y mediante la acción del arginino sucinato sintetasa se nos transforma en arginino sucinato, ¿sí? El arginino sucinato entonces nos pasa ahora a lo que sería la etapa 4, ¿sí? Que en la etapa 4 yo lo que quería hacer era justamente rupturar ese arginino sucinato. ¿Mediante qué? Mediante, ¿sí? Al arginino sucinasa, ¿bien? Y de esta manera yo podía obtener arginina y fumarato. Si seguimos al fumarato en toda su línea, esperen que pongo el puntero acá, ¿sí? Tenemos acá el fumarato, ¿sí? Se va a hidratar y tenemos encima la fumarasa, se convierte en malato. Al malato lo hacemos pasar a través de la malato deshidrogenasa y lo convertimos en oxaloacetato. Este sufre un proceso de transaminación y se me convierte en el aspartato que se me vino acá a molestar a la citrulina, ¿sí? Ahora, si yo sigo a la arginina, acá el camino, ¿sí? Estaría yéndome para la etapa número 5, ¿sí? Que la tengo acá. ¿Bien? Donde entre una molécula de agua más la arginasa, ¿sí? Que se está encima, yo voy a lograr, ¿qué cosa? La hidrólisis de la arginina, obteniendo mis dos productos finales del ciclo. Por un lado, voy a obtener, ¿qué cosa? A esto que tengo acá, que va a ser la urea, ¿bien? Que ahí podemos ver bien cuál es la fórmula. Y por otro lado, si yo lo sigo esto, también que voy a obtener, ¿sí? Acá, a la ornitina que vuelve a reingresar al ciclo para volver a molestar al carbamilfosfato y formarme a la citrulina, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos bien completo todo el ciclo de la urea en un solo gráfico para poder chusmear qué es todo lo que está pasando y que nos quede bien en claro cómo está todo relacionado con todo, ¿sí? Vamos ahora, ¿sí? A ver qué pasa con esa urea, ¿sí? Porque terminó acá, lo dejo ahí en el medio del hígado y me olvidé, no, ¿sí? Y recuerden otra cosa más, ¿sí? Que tenemos separadas, ¿sí? Una fase que va a ser mitocondrial, ¿sí? Y otra fase que va a ser citosólica, ¿sí? Las primeras dos fases, la primera y la segunda, están dentro de lo que es la mitocondria, ¿sí? Están dentro de lo que es la célula, y las siguientes fases 3, 4 y 5 se van a dar ¿dónde? En el citosol. Bien, ¿y qué pasa con la urea una vez de que hice todo este lío del que acabamos de hablar? ¿Me quedo ahí, ya está? No, ¿sí? Vamos a ver que la urea va a difundir desde el hígado hacia la circulación general. Y siempre que hablamos de circulación estamos hablando de una gran vía de diseminación. Entonces tengo que ver a dónde llegó a través de esa circulación sanguínea. Y tenemos dos destinos diferentes. Vamos a ver que la mayoría de la urea, ¿sí? Va a ser eliminada por vía renal, ¿sí? Por eso vamos a ver que en la orina, ¿sí? Tenemos concentración de urea, ¿sí? También va a haber amoníaco, ¿sí? Y por otro lado, lo que nos queda va a ser que el restante, cuando pasa a nivel del colon, se encuentra con las bacterias, que las bacterias sí tienen estas enzimas que son las ureasas, ¿sí? De otra manera hubiera sido mucho más fácil para nosotros si las tuviéramos, pero mamíferos somos condicionados a tener o no las enzimas que nos permitan, ¿sí? Realizar ciertas acciones. Y en el caso de los seres humanos no tenemos ureasas, ¿bien? Entonces,
Da la casualidad que tenemos esa suerte de que hay bacterias y sabemos que las bacterias no son todas malas. Hay bacterias que son comensales, como las que se encuentran en la flora intestinal normal del organismo. Y esas bacterias sí tienen el equipamiento, estas ureasas, para hidrolizarme a la urea y convertirla en esta manera ahora en amoníaco. Y ese amoníaco va a difundir de vuelta mediante lo que es la circulación portal y regresa hacia quién, hacia el hígado, ¿sí? Entonces yo logré eliminar la mayor cantidad posible de amoníaco, ¿sí? A través de la urea, ¿bien? Pero por otro lado, no me interesa eliminarlo completamente todo porque sigue siendo un resto que le doy tiempo, espero que pase todo el proceso y veo si tengo la chance de volver a utilizarlo, ¿sí? Que de vuelta los compuestos nitrogenados son bastante importantes para nosotros. ¿Y va a dónde? Al hígado este que sintetiza aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos, fuentes de proteínas, las principales, ¿sí? Culpables del balance de nitrógeno que tenemos nosotros en el organismo. Bueno, y en este caso me voy a imaginar que les estoy dando clases de forma presencial y alguno de ustedes me está preguntando, che, hace un rato me pareció que habías nombrado algo de formación de glutamina también, ¿sí? Como esta forma de eliminar el amoníaco. Y después te fuiste con todo lo de la urea y no me comentaste nada. ¿Qué pasa con esto? ¿Bien? Les prometo que esto es el último tema que vamos a tocar y con eso cerramos así con moño todo lo que tenemos acá. Bien, sigamos entonces el mismo esquema que estuvimos utilizando hasta recién con lo que era el ácido úrico, a ver si nos sirve, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para poder generar glutamina? Como sustratos al glutamato y necesitamos amoníaco, ¿bien? Tenemos una enzima que va a intervenir que es la glutamina sintetasa, ¿sí? Me buchonea que me está sintetizando glutamina, ¿bien? Esta puede tener como requerimiento el magnesio, ¿sí? Tampoco es tan importante, ¿bien? Pero como requerimiento energético va a tener ¿qué cosa? ATP, ¿sí? Se utiliza una molécula de ATP y entonces como producto final nos va a dar glutamina, ¿sí? Y nos va a dar también ADP y una molécula de fósforo inorgánico. Bien, entonces lo último que tenemos es para qué nos sirve esto. No vamos a entrar muy en detalle, esto es así para nombrarlo y sobre todo para que tengan idea de dónde viene esto cuando el cuatrimestre que viene vean el equilibrio ácido-base, ¿sí? Ya habíamos dicho que esto era útil a nivel del cerebro, ¿sí? Sobre todo porque este cerebro, ¿sí? Era muy sensible al amonio cuando estaba solo porque era neurotóxico, ¿sí? Entonces me interesa poder rápidamente enchufárselo a alguien para generar glutamina y sacarlo del medio, ¿sí? También lo voy a utilizar a nivel del músculo, a nivel del riñón y también a nivel de los hepatocitos, ¿sí? Que son estas células del hígado. En el hígado también lo voy a estar haciendo, pero les remarcamos esas solamente para que tengan una idea de la distinción, ¿sí? Ahora, después, esta importancia y relevancia que hay con el equilibrio ácido-base, ¿sí? Dependiendo de las alteraciones del pH en el sistema de la persona o del paciente, van a ver que tenemos un mecanismo de hidrolización de la glutamina a través de la glutaminasa. De esa manera yo ahora lo puedo descomponer en ácido glutámico y amoníaco, y ese amoníaco va a ser el determinante, ¿sí? de darme entonces esa asistencia en lo que es el equilibrio ácido-base. Entonces vamos a ver que dependiendo de la situación fisiológica del paciente, ¿sí? Ustedes van a poder tener algunas orinas que van a tener mucho mayor o menor contenido de amoníaco, ¿sí? Bien chicos, entonces eso fue todo lo que teníamos para estudiar sobre lo que nos queda de proteínas y su metabolismo. Como siempre, cualquier tipo de duda, algo que no se haya entendido, algo que necesitan, saben que estamos completamente a disposición, así que nos escriben por los medios que tienen disponibles y lo arreglamos sin ningún problema, ¿sí? Se acabó entonces la cursada, les deseo mucho éxito en los segundos parciales de química y el resto de las materias y todavía mucho más en los finales. Nos vemos.